Y vamos a volver a Israel porque, claro, la situación es tan difícil que requiere que nos ayuden a entender un poco lo que está aconteciendo en terreno en esta guerra interminable de 8 meses, más de 8 meses, las perspectivas, el frente norte con Hezbollah, el frente sur con Gaza, la política, la región y también cómo eso afecta a nuestro mundo para tratar de comenzar a entender algo más. Lo vamos a hacer con un amigo de Radio Hype, un hombre que es, bueno, un investigador, un politólogo muy conocido, de gran importancia en lo que hace al entendimiento del terrorismo y de lo que hace a la seguridad. Me refiero al doctor Eli Carmón. Doctor Carmón, gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Cómo le va? Hola Miguel, gracias por tenerme. A ver, ¿por dónde arrancamos? La guerra más larga en la historia de Israel parece no tener fin. Y por otro lado, la preocupación en el norte con Hezbollah, una operación de hace pocas horas de Israel en una eliminación selectiva, dicen, casi confirmada, del segundo hombre de Hezbollah. ¿Cómo está viendo la perspectiva en esto que parece tan difícil en estos momentos? De verdad, Israel está en una situación imposible, catch-22, en el senso que hay 7 frentes y el frente principal por el momento es Gaza, la lucha contra Hamas, pero no hay resultados definitivos. Hay 120 rehenes secuestrados que son todavía en las manos de los líderes de Hamas en Gaza. No hay una destrucción definitiva del poder militar de Hamas. No hay una solución política, porque el gobierno de Israel no decidió si puede intervenir en la solución del poder en Gaza, una autoridad palestina o un elemento palestino que no sea el Hamas, pero que sea reconocido por la comunidad internacional, principalmente por los países árabes moderados, los Estados Unidos y también Israel. Y en este momento, sin un resultado final o sin una clara visión sobre la guerra contra el Hamas, hay una escalada muy fuerte en el norte del país. Hezbollah, que provocó una guerra de usura a partir del 8 de octubre, sin ninguna provocación de Israel, continúa a escalar y a provocar daños tanto a objetivos civiles, pero también a objetivos militares importantes en el norte del país. Por la primera vez en la historia del país, la región norte de Israel fue prácticamente transformada en una buffer zone, donde no hay habitantes israelíes y que no saben cuándo pueden volver en sus aldeas y en sus ciudades, principalmente en las grandes ciudades como Kiryat Shmone, Shlomi. Y entonces se sabe que Hezbollah tiene un poder de fuego, un poder de misiles y drones muy importante, un arsenal que no existe en ningún país, que fue proveído por Irán y que en caso de una guerra total de Israel puede ser utilizado para destruir gran parte de la infraestructura civil y militar de Israel. Entonces la decisión política y militar de los dirigentes de Israel en este momento depende en gran medida si hay un incidente, hay un ataque de Hezbollah que provoca muchísimos daños, víctimas humanas, y también está condicionado de la posición de los Estados Unidos. Esto es el punto más importante. Entonces podemos discutir qué puede hacer Israel en este caso. Doctor Carmón, varias cosas. Una habló de Gaza y de Hamas. El 7 de octubre marcó un antes y un después para Israel, sin duda, todavía en conmoción y en trauma viviéndose esta guerra. Pero digo, después del 7 de octubre hubo una mala evaluación por parte del gobierno de Israel cuando se planteó un objetivo
tan importante como la destrucción total del Hamas y de su poderío militar en términos de lo que hoy en terreno se puede confirmar? ¿Se evaluó incorrectamente las posibilidades reales de la destrucción de Hamas? Creo que hubo errores desde el principio. Por ejemplo, el hecho que el mayor esfuerzo militar fue en el norte de Gaza sin hacer nada a la frontera con Egipto en Rafah, que hoy día está en una ofensiva israelí, pero es limitada a causa de las presiones americanas y egipcias también. Entonces, esto permitió a una parte de las fuerzas de Hamas sobrevivir en la región de Rafah y también en el centro, en algunos campos de refugiados en el centro de Gaza, como en Nuseirat, donde vimos que hubo una acción, una operación muy importante, con mucho éxito de liberación de rehenes, justamente porque no hay un control de las fuerzas militares israelíes. Y entonces el hecho que no se puso liberar los rehenes y al mismo tiempo la ofensiva militar que dio resultados en los primeros meses fue condicionada por la presión americana e internacional. Esto provoca una situación de estalo, en el senso que no se puede avanzar, aunque la gran parte, creo, de la fuerza militar de Hamas está destruida, pero hay todavía fuerzas para, por ejemplo, controlar el influjo de apoyo humanitario. Todavía una parte de este apoyo humanitario está controlado por Hamas. Y como no hay una decisión israelí, ¿qué elemento palestino? Por ejemplo, Fatah. Sabemos que Fatah todavía tiene elementos importantes en Gaza. Medimos justamente estos días en retrospectiva cuántos elementos de Fatah en 2007 fueron asesinados o encarcelados por Hamas. Estos elementos pueden ser un apoyo a la solución americana árabe para cambiar el control de Hamas en Gaza. Israel todavía no llegó a este punto. Parecería que todas las guerras, doctor Carmón, todas las guerras urbanas son generalmente imposibles para los ejércitos regulares. Yo pienso los Estados Unidos en Vietnam, Estados Unidos en Irak. Digo, es una guerra distinta de las guerras convencionales y esto generalmente significa una gran trampa para los ejércitos regulares. ¿Es así? Sí, pero cuando los Estados Unidos accionaron contra ISIS en Irak y en Siria, no hubo una presión internacional para un cesar fuego. ¿Okay? Hubo problemas operacionales, como hay problemas operacionales en los túneles de Gaza, hubo túneles también en Mosul y en Raqqa, pero los americanos y las fuerzas de la OTAN no fueron provocadas por manifestaciones internacionales, por la presión de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad. En cuanto a Israel, está sobre una presión internacional muy fuerte para no avanzar y no llegar a los resultados que serían muy naturales, la destrucción del poder militar de Hamas y el cambio de este poder de Hamas por un poder que sería un poder palestino árabe, no un poder israelí. Bien, es un aspecto muy importante el que usted ha mencionado, obviamente. Eh, Sabemos que Hamas opera fundamentalmente en la Franja de Gaza, más allá de algo en Judea y Samaria y en algunos otros lugares, pero ahí está su poder. Pero Hezbollah es, desde algún lugar, un poder mucho mayor de fuego, misilístico, de sofisticación. Por suerte, digo yo, dentro del Líbano, que tiene otros grupos de poder que también tienen intereses en que no haya una guerra mayor, pero Hezbollah también actúa fuera de sus fronteras. Digo, y sabemos particularmente en esta región del mundo, tenemos en Argentina 2 atentados terroristas, vimos algunos intentos de atentados en distintos lugares del mundo. ¿Qué pasa con este aspecto? ¿Cómo
se está monitoreando y si realmente puede ser un peligro en otras regiones a partir de lo que está pasando en la frontera norte. Por el momento, Hezbollah está concentrado en una escalada muy importante, una guerra de usura contra Israel, y no hay ningún elemento en la sociedad libanesa, no hay gobierno, no hay presidente en este momento. Aunque un líder de Shamoun que declaró que hay 20.000 soldados o combatientes sunitas y drusos y cristianos con armas, no hay un poder militar, incluso el ejército del Líbano, para luchar contra Hezbollah. El poder militar de Hezbollah permite a esto de continuar a atacar a Israel sin una respuesta mayor de Israel, que debe tener en cuenta tanto el problema en el sur con Gaza, pero también la posibilidad de destrucción de objetivos civiles y militares muy importantes por el arsenal enorme de misiles y cohetes y drones de Hezbollah. Entonces, la decisión es una decisión política. Llegamos a una guerra general, destruimos tal vez todo el Líbano para convencer a los libaneses y tal vez los líderes de Hezbollah de terminar la guerra, pero no lo veo así, o tentar una estrategia un poco diferente. Y yo pienso que hay una estrategia diferente que incluye principalmente el Irán. El Irán es el mayor elemento, es el elemento más principal en todo lo que sucede en la región en los últimos años y principalmente a partir del 7 de octubre, tanto en Gaza como en el Líbano, en Siria, en Yemen. Y por el momento el régimen de Teherán no ha pagado gran precio por esta ofensiva contra Israel. La cuestión es si Israel puede, en vez de amenazar, de luchar el Líbano, atacar Teherán. Por ejemplo, yo no pienso que el gobierno de Israel o que Israel puede atacar más de una semana, 2 semanas, destruir la infraestructura del Líbano. La comunidad internacional no aceptará esto. Hay también las comunidades cristianas, sunitas, drusas, incluso algunos chiitas que no aceptan la política de Hezbollah, no deben pagar este precio. Y entonces la presión debe ser conjunta, tal vez contra Hezbollah, pero principalmente mostrar a Teherán que pagarán un precio muy alto si Hezbollah interviene con todas las fuerzas, que son fuerzas iraníes, contra Israel. Usted nos está dando una gran clave para comprender en el tablero lo que tal vez es uno de los aspectos fundamentales, la presión sobre Irán, incluso militar, como para poder cambiar el orden de situación. Lo voy a poner en un desafío intelectual. Pero aquí interviene el elemento mayor que no puede permitir a Israel hacer esto. Es la política americana. El presidente Biden, el Partido Democrático Biden son concentrados en la elección para las presidenciales del el Congreso también, el Senado, en noviembre de este año. Por ellos no hay ningún interés para un conflicto regional que incluye Irán. Sabemos que hay en Omán algunas negociaciones secretas de Estados Unidos con Irán. Sabemos que Estados Unidos han intentado impedir a la Unión Europea, incluso a la Francia, Alemania, Gran Bretaña y la Organización de Control Atómico, IAEA, incluso con las recomendaciones del señor Grossi, de criticar Irán justamente porque los Estados Unidos no quieren una crisis ahora contra Irán. Esto es el problema mayor porque también una guerra total de Israel contra Hezbollah necesita un apoyo no solamente político, pero también en arsenal militar y municiones y también tal vez un apoyo en las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, en algunas posiciones, en algunos tentativos, por ejemplo, de Rusia y China de atacar a Israel. Bien, decía, lo voy a poner en un desafío intelectual hipotético. Si le tocara a usted ser el primer ministro de Israel,
Viendo el tablero que tiene hoy Israel con estos 7 frentes, ¿qué es lo que usted haría para salir de este momento tan difícil? Desafortunadamente, el problema político interno es una de las llaves de esta situación, en el senso que muchas de las decisiones del primer ministro Netanyahu están condicionadas de las posiciones radicales, extremistas de los dos partidos de Ben Gvir y de Smotrich, y en un cierto sentido también de los ortodoxos. Veremos esto en las votaciones sobre la ley de las reclutamiento de los ortodoxos por el ejército. Y también esto está reflejando en la posición internacional de Israel, las relaciones con los Estados Unidos, con el presidente Biden personalmente y con muchos países de Europa, son condicionados por esta política del gobierno de Israel, tanto en el conflicto de Gaza, pero también en la imagen que él está proyectando afuera, en el exterior. Y en este momento veo que solamente un cambio de gobierno, un cambio positivo, en el senso que hay un gobierno de unidad nacional sin elementos radicales, puede tal vez cambiar tanto la estrategia de lucha contra principalmente el frente norte, pero también en las relaciones con la comunidad internacional y con los Estados Unidos e incluso con los países árabes moderados, porque, por ejemplo, este momento, la Arabia Saudita es un elemento llave por una solución regional del conflicto. Doctor Carbón, como siempre, agradecerle muy claro su análisis y vamos a seguir porque obviamente, desgraciadamente, todavía me parece que quedan varios capítulos en esta realidad que está viviendo Israel tan angustiante. Gracias, Shabbat Shalom y hasta la próxima. Shabbat Shalom, gracias. El profesor, el doctor Eli Carbone, con su análisis de la situación de Israel en lo que hace a lo militar, en lo que hace a la política y a la geopolítica.